Ahora que va a impartir la conferencia del día de hoy, que es la doctora Patricia Ocampo de la Garza. Ella tiene un doctorado en educación por la Universidad Intercontinental. También cuenta con una maestría en terapia familiar por el Instituto de la Familia. Tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Intercontinental. Tiene una especialidad en terapia de pareja por el Instituto de la Familia. Tiene una especialidad en educación sexual, el diplomado en tanatología, el de logoterapia por el Instituto Mexicano de Tanatología AC. Es miembro del Centro de Investigación sobre la Familia. Es docente a nivel maestría y doctorado. Tiene consulta privada con más de 30 años de experiencia. La doctora Patricia Ocampo nos va a impartir la conferencia del día de hoy. Duelo, evadirlo o elaborarlo. ¿Qué es lo que más conviene? Ella lo va a impartir en esta próxima hora. Pues los dejo en compañía de la doctora, le cedo micrófono y pantalla y a su vez agradezco que venga a impartir la conferencia el día de hoy. Disfrútenla mucho. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Me da mucho gusto poder estar aquí la tarde de hoy. Y vamos a hablar un poco acerca del duelo y de dos formas de enfrentar el duelo, dos formas totalmente polarizadas acerca de cómo vamos a transitar por ese proceso que implica una pérdida. Entonces, sean bienvenidos el día de hoy a esta charla. Lo primero que tendríamos que revisar es una definición de duelo. ¿Qué es lo que significa duelo? La palabra duelo viene de dolor. Se dice que todas las pérdidas nos causan un dolor y por lo tanto un proceso de duelo. El duelo en sí se considera como un proceso normal, y esto está subrayado, frente a la elaboración de una pérdida, cualquiera que ésta sea. Una de las pérdidas más dolorosas, obviamente, es el fallecimiento de uno de nuestros seres queridos. Pero todos acabamos de transitar por una pandemia en donde perdimos por un tiempo el estilo de vida, el contacto físico con los demás. Tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de trabajo, a la tecnología, etcétera, etcétera. Y lo hayamos sentido mucho o no, finalmente fue un duelo lo que atravesamos. Y obviamente quienes perdieron a uno o a más familiares, el duelo se incrementó por la pérdida de ciertos seres queridos. Lo importante de reconocer al duelo como un proceso normal es que todos lo vivimos en el día a día. Si recordamos, por ejemplo, cuando salimos de la escuela primaria, nos dolió dejar a nuestros compañeros, si nos íbamos a cambiar de escuela porque ya no los íbamos a ver. Si nos cambiamos de casa, es otro duelo por el cambio. Si nos cambiamos de ciudad, es otro duelo. Y así vamos transitando por diferentes duelos. Algo importante aquí a considerar es que el duelo es un proceso. ¿Y por qué se le denomina un proceso? Porque el duelo se desarrolla en un tiempo determinado. Hace algún tiempo se consideraba que un duelo debiera durar aproximadamente 3 meses. La verdad es que es muy poco tiempo, 3 meses. Actualmente se considera que la pérdida de un ser querido fácilmente lleva 1 año. Y habría que ver además que a lo largo de ese año va a haber lo que se conoce como picos de duelo. ¿Qué son esos picos de duelo? Son momentos en que se exacerban todos los sentimientos que están alrededor de la experiencia de la pérdida. Puede ser asociado a un lugar al cual frecuentábamos con la persona querida, una comida, la música, un olor, en fin, un sabor
que nos pueden reactivar ese duelo, e incluso en algunas personas se llega a sentir tan intenso como si la pérdida hubiera sido reciente. Ahora, además de esas situaciones, hay también momentos especiales. A lo largo de ese primer año, debemos tomar en consideración que es el primer cumpleaños, el primer 10 de mayo o el primer Día del Padre, la primera Navidad, el primer Año Nuevo. Y aquí en México, además, suele ser muy doloroso el primer Día de Muertos, ¿no? Con todo este cuestionamiento de si poner la ofrenda, si dedicar la ofrenda o no dedicarla. En fin, todo ese primer año va a ir matizado de muchas emociones alrededor de la misma pérdida. Muchas veces ya en el trabajo terapéutico, a veces es el segundo año en que la persona empieza a trabajar de manera más intensa y llega a la aceptación de la pérdida. Pero varía mucho dependiendo de la cercanía con la persona que perdimos, del vínculo que teníamos, de la forma de muerte y también de la edad de la persona que falleció. Entonces, por eso hablamos de un proceso tomando en consideración el tiempo que lleva aceptar esa pérdida. En el proceso se dan ciertos fenómenos que hay que tomar en consideración y por eso llevan un tiempo. El primero es tomar conciencia de uno mismo. ¿Qué rol juego a partir de la pérdida? Y por eso incluso después de una pérdida hay nombres específicos. Después de la pérdida de un cónyuge, entonces se pasa de ser casados a ser viudos o viudas, o de ser huérfanos. Y se dice que una de las pérdidas más dolorosas es la pérdida de un hijo, que incluso es una pérdida tan dolorosa que ni siquiera tiene nombre. Entonces tenemos que hacer conciencia de cómo nos definimos a nosotros mismos a partir de la pérdida. Y lo otro es hacer conciencia del entorno. Cómo nos recolocamos en un mundo en donde la persona querida ya no está. Y ahí es donde entra también en ese colocarnos de una forma diferente, entra todo lo que es el mundo de significados, que hay que trabajarlo durante el proceso. Y por último, es un proceso porque hace posible llevar a cabo los ajustes necesarios. ¿Qué tenemos que ajustar? A veces muchos aspectos de nuestra vida para volvernos a adaptar y especialmente para volver a disfrutar a pesar del dolor de la pérdida. Para Elizabeth Kubler-Ross, la muerte, decía, la muerte no es ausencia, es un cambio de presencia. Y esto es muy importante en la situación de duelo, porque el vínculo lo seguimos teniendo con la persona fallecida, pero el proceso nos va a permitir transitar de una relación con una persona viva a una relación con una persona muerta desde lo simbólico, desde el mundo de significados, dependiendo especialmente de nuestros sistemas de creencias. Por eso necesitamos un tiempo determinado para ir acomodando esa experiencia a nuestra propia personalidad. Algo que es importante considerar es que frente a una pérdida y sobre todo por la forma de la pérdida, nos puede colocar en una situación de crisis.
Una crisis va a implicar, entre otros, cuestionar todos nuestros sistemas de creencias. Y, por ejemplo, en la consulta es frecuente ver cómo una persona en duelo deja de creer en Dios, se pelea con todos los médicos, puede estar enojada con la vida. Y este cuestionamiento lleva a mucha gente a pensar de por qué a la gente buena le suceden enfermedades terribles y mueren de una forma determinada. O por qué tuvo que suceder de la manera en que le pasó a mi familiar. Entonces, todo ese cuestionamiento, insisto, requiere de un proceso. Y, sin embargo, hay estilos diferentes de enfrentamiento, y para muchas personas aparentemente puede resultar más fácil la evitación. Entonces, voltearse para otro lado y reconocer que la vida sigue, lo cual es cierto, pero dejar como congelado la situación de la pérdida. Vamos a hablar un poquito más adelante cuáles son las consecuencias de evadir el duelo, cuáles son los riesgos de evadirlo. En una situación de duelo también habría que considerar que esta situación de crisis nos pone en riesgo porque la pérdida va a afectar en todas las esferas de la vida. Desde lo psicológico, obvio, lo más conocido es cómo afecta nuestras emociones, nuestro estado anímico, cómo afecta nuestra personalidad, cómo afecta nuestra forma de reaccionar frente a los eventos cotidianos. Y aquí, dentro de lo psicológico, también estaría lo cognitivo. No solamente afecta las emociones, sino también la cognición. Quienes de ustedes hayan pasado por un duelo, no sé si les ha ocurrido, pero como que la cabeza no está en donde tendría que estar. Y entonces mucha gente de muy buena fe te dice, deberías de leer este libro, ¿no? Y mucha gente llega y me dice, Pati, leí la primera hoja y no entendí nada. Y no es porque estuvieran hablando de física cuántica, sino porque la cabeza no alcanza a tener el nivel de atención y concentración para comprender la lectura. Entonces, dentro de lo psicológico también afecta la cognición e incluso la conducta. Y unidas cognición y conducta, de repente podemos ir a la cocina y una vez que llegamos decimos, ¿a qué vine? No, pues ya no me acuerdo, y ahí vamos de regreso. No, se nos pierden las llaves, se nos olvida hacer pagos, en fin, todas las áreas pueden alterarse. En el aspecto biológico, creo que uno de los aspectos más conocidos es como en un duelo duele el cuerpo. El cuerpo está cansado, el cuerpo no tiene energía, nos sentimos como en este aplanamiento y muchas veces se pueden afectar órganos que ya tenían una condición preexistente. Alguien con una gastritis o con una colitis se puede detonar, por ejemplo, una úlcera. Entonces, los aspectos biológicos también se afectan. Y yo un poco en broma comento que muchas veces las crisis y las pérdidas se reflejan a través de las itis. Colitis, gastritis, rinitis, artritis. ¿Por qué? Porque el cuerpo se empieza a inflamar y produce dolor. Y mucho está relacionado con el dolor emocional. Y por otro lado, el aspecto social. Hay como una tendencia que va en diferentes caminos.
el deseo de estar acompañados y a veces el deseo de estar a solas. Lo más recomendable es hacer como un entramado y poder estar a veces solas y a veces acompañado para que sigamos manteniendo el contacto con la gente que nos rodea. Ahora, ya que hablamos un poco acerca del proceso de duelo, vamos a ver dos aspectos totalmente polarizados. ¿Podemos evadirlo o podemos elaborarlo? Y habría que ver qué tanto puede contribuir la sociedad hacia la evitación o hacia la elaboración de duelo. Vamos a hablar primero un poco acerca de este evadir los duelos y cuáles podrían ser las secuelas. Perdón, pero de repente se me va un poco la voz. Reacciones frecuentes que pueden llevar a evadir el duelo es esta primera sensación de que el dolor nunca va a acabar. Y como nunca va a acabar, muchas veces la gente prefiere borrarlo totalmente y negarlo, evitar sentirlo, porque la sensación es que ese estado de dolor va a permanecer todos y cada uno de los días de la vida. Otro aspecto es pensar que los cambios van a afectar todas las áreas de la vida y nunca nada va a volver a ser igual. Lo que se ha visto en algunas investigaciones es que estos dos primeros aspectos, y lo otro también se ha revisado, pero estos dos primeros aspectos pueden llevar a un duelo complicado. En un primer momento puede funcionar para evadirlo, para transitarlo aparentemente más tranquilo, pero a la larga el duelo puede emerger por otra pérdida, incluso a veces por pérdidas más simples. Un cambio de casa y llegan a consulta diciendo que les está pesando mucho ese cambio de casa y resulta que hay duelos de muchos años atrás que nunca se resolvieron. Y otras de las reacciones frecuentes que pueden llevar a buscar evadir el duelo son las culpas y los resentimientos. Y las culpas y los resentimientos son parte de lo que se conoce como la tríada neurótica, que serían las culpas, los resentimientos y las exigencias. Entonces, como vemos, cualquiera de estas reacciones nos hace sentir mal. Entonces, como debemos ser fuertes y debemos de ser casi estoicos frente a un duelo, ¡pum!, borramos, cerramos y entonces pareciera que no pasa nada. Mitos que promueven el evadir el duelo es pensar que el tiempo lo cura todo. Y el tiempo puede ayudar, pero lo que se ha visto es que lo ideal es ir trabajando ese duelo. ¿Sí? Si no se puede quedar como un duelo congelado o un duelo enquistado. Esto es muy común aquí en México, te va a hacer daño llorar, entonces no llores. Si lloras, no lo dejas ir. Y entonces otra vez el mandato es no llores, no llores, no llores. Y yo muchas veces me pregunto, ¿qué tanto ese mandato de no llores? Es porque yo no sé qué hacer si te veo llorando. Entonces mejor deja de llorar. Vamos, la vida sigue, evade el duelo. Trata de estar tranquilo y debes ocuparte. Y entonces, incluso esta parte legal me parece terrible. Hay que reintegrarse a la vida laboral a los 3 días. Y entonces eso no permite realizar el proceso.
Uno de los factores para evadir el duelo es la negación. Si yo no veo, si yo no me pongo en contacto con mis emociones, con mis pensamientos, no pasa nada. Y la negación habría que tomar en consideración que es un mecanismo de defensa. No es que la negación sea mala. La negación me ayuda a blindarme, a protegerme. Por eso, una de las primeras etapas que describe Elizabeth Kubler-Ross es la negación, porque es una capa protectora. Pero esa negación debiera durar poco tiempo para iniciar el proceso de duelo. Entonces, permanecer en negación en general no nos va a ayudar e incluso nos puede llevar a estar atravesando por un duelo silente. ¿Qué es un duelo silente? Un duelo silente es un duelo que no se expresa, que no se comparte. Para el doctor Neumayer, que tiene una fundamentación teórica, sistémica, constructivista, él habla mucho de que el duelo a solas puede acabar siendo mucho más doloroso. Entonces, si negamos, si nos mantenemos blindados, nos vamos a quedar en ese duelo silente que nos va a lastimar mucho más internamente. Entonces, lo que en un primer momento parece que nos está protegiendo, con el transcurrir del tiempo nos puede estar causando un dolor más grande. Otra posibilidad es que, como no se trabaja a tiempo, simplemente se evade, este duelo se vuelva un duelo crónico. Veo caras de diferentes edades, pero las que son como de mi rodada recordarán que las abuelitas, por ejemplo, siempre estaban de negro, porque perdían a un ser querido y eran 2 años de luto. Cuando acababan los 2 años ya estaban otra vez con otro luto y otro luto y otro luto, y se quedaban como en estos duelos crónicos. Entonces las señoras grandes siempre andaban de negro, ¿no? En señal de estos duelos que se iban acumulando y que llegaban a hacerse crónicos. ¿Por qué en lugar de evadir convendría elaborar el duelo? Y aquí tomo una frase que especialmente me gusta mucho de Elizabeth Kubler-Ross, que dice: en los momentos difíciles uno puede buscar quedarse en la negatividad y buscar a quién culpar, o puede elegir sanar y continuar amando. Cuando se elabora un duelo y se transita por todas las emociones, los pensamientos, los aspectos que implica para lograr una adaptación y llegar a la aceptación del duelo, esto abre la posibilidad de seguirnos relacionando con nuevas personas y por lo tanto seguirnos sintiendo vivos. Entonces, la recomendación, les puedo decir que de todos los autores que he podido ir revisando, de las investigaciones, invitan a hacer ese proceso para que la persona pueda seguir disfrutando de la vida aún sin la persona amada. Ahorita sí voy a pedirle a Iván que si nos hace favor de poner un video. Link en la descripción.
El video y la canción van en función de cómo es mejor levantarse y caminar frente a un duelo. Y para que podamos levantarnos, caminar, hay que aceptar que tenemos que transitar por el proceso y no quedarnos, como dice la canción, con una taza que se enfría y mientras las horas se hacen días. Entonces, la invitación a elaborar un duelo es esta invitación para levantarse y caminar. Y vamos a ver de manera muy sintetizada algunas recomendaciones que se dan en las diferentes investigaciones sobre el proceso de duelo. Primero, para elaborar el duelo, tenemos que hacernos responsables del proceso. Lo primero es estar dispuestos a seguir viviendo y haciendo las modificaciones que sean necesarias para adaptarnos a una nueva vida en donde la persona amada ya no está con nosotros. Tenemos que ser participantes activos del duelo, porque en esta frase donde el tiempo lo cura todo, pues a lo mejor también el tiempo nos deja como Penélope, sentadas tejiendo, esperando al amor que nunca llega. Entonces, tenemos que hacer ciertas actividades que nos permitan transitar por el duelo y sobre todo lo asocio con la última rubro que viene, que tenemos que buscar que ese proceso no nos lleve a sufrimiento innecesario. Y en un momento determinado podemos buscar ayuda justamente para tener el acompañamiento y evitar ese sufrimiento innecesario. Me regreso al rubro anterior. El proceso de duelo, además, habría que hacer énfasis, es que nos ayuda a tener un mejor autoconocimiento, porque a partir de conocernos, de conocer los recursos que tenemos, los estilos de afrontamiento, nos podemos hacer conscientes de qué tan grande es nuestra caja de herramientas y qué tantas herramientas tenemos para enfrentar futuras crisis a lo largo de la vida. O si no tenemos muchas herramientas, ver cómo las podemos ir construyendo. Y a partir de este proceso, algo muy importante es que en tanatología siempre se considera al hombre como un ser biopsicosocial y también espiritual. Y el proceso de duelo también nos va a dar acceso a lo simbólico y por tanto al mundo de significados. Pero para poder llegar a ese mundo de significados necesitamos llevar todo un proceso lento, donde podamos ir a nuestro propio ritmo y con nuestras propias reflexiones sobre la situación de pérdida. Aspectos a considerar desde diferentes autores. Hay toda un boom acerca de lo que es resiliencia, y la resiliencia va a tomar esta idea china de que todas las crisis se nos pueden presentar como oportunidades. Nos podemos quedar asentados en la crisis o podemos tomar como una oportunidad para movernos y crecer. Esas son las bases de la resiliencia. ¿Por qué son importantes en situación de duelo? Porque si podemos transitarlo, podemos tomar a final del camino esas situaciones críticas como la posibilidad de reinventarnos a nosotros mismos.
¿A través de qué? A través de decidir enfrentar el proceso. Decidir levantarnos, decidir caminar, decidir seguir proyectos aunque la persona querida no esté con nosotros. Un aspecto importantísimo a considerar en el proceso de duelo es que la pérdida es muy dolorosa por sí misma. Entonces, la recomendación sería ser benevolente con uno mismo. Ya bastante es la carga del dolor por no estar con la persona amada, como para además añadirle el autoflagelarse con culpas, con enojos, con otras cosas. Uno tiene que ser benevolente con uno mismo y uno debe buscar en el proceso darse gusto en pequeños detalles para que el tránsito sea más suave, más tranquilo. Y esto nos llevaría a una situación de autocompasión. Autocompasión no es lo mismo que compadecer, en el sentido que muchas veces lo tomamos de, ay, pobrecito. No, es de poder poner nuestros propios recursos a nuestro servicio para ayudarnos. Poner nuestros propios brazos para sostenernos a nosotros mismos. Sacar fuerzas de donde las tenemos y también sacar abrazos para dárnoslos a nosotros mismos, ¿sí? En momentos de muy dolorosos. Entonces, el ser benevolente y la autocompasión serían aspectos muy importantes a considerar a lo largo del proceso de duelo. Otro aspecto es estar conscientes de que el proceso de duelo no es lineal. Yo sé que muchos de ustedes conocerán las etapas de Elizabeth Kubler-Ross como si fueran escalones, ir uno por uno. El proceso de duelo es circular y podemos sentirnos algunos días mejor, otros días no tanto. Y un aspecto muy importante a considerar es esto que les decía hace un momento, que pueden haber picos de duelo. Y esos picos de duelo pueden hacer que la persona diga, es que ya pasaron 10 meses, me venía sintiendo muy bien y pum, hoy me comí la sopita que me encantaba, que hacía mi abuelita y se me partió el corazón de saber que ya no está conmigo. Entonces hay que saber que esos picos son muy dolorosos, hay que abrazarlos y hay que seguir adelante, reconociendo que no se está peor que en el primer momento, sino que son aspectos normales dentro del mismo proceso. Habría que trazar un mapa de cómo me quiero ver al final, ¿sí? Si ya reconozco que el proceso no es lineal, entonces, ¿hacia dónde me quiero dirigir? Aunque tenga que darle muchas vueltas y pasar por muchos recovecos, ¿cómo quiero verme al final de ese proceso? Y ojo, aquí también habría que ver que a veces la sociedad no ayuda, ¿no? Y cuando ha pasado una semana, 2 semanas, un mes, mucha gente recomienda, no, es que no pienses el por qué, piensa el para qué. Al mes no se puede pensar el para qué, nunca. Se tiene que vivir todo este proceso de subidas y bajadas para lograr terminar el camino y reconstruirnos a nosotros mismos, reinventarnos y ver cómo esa historia de pérdida tan dolorosa la acomodamos a nuestra historia, pero la acomodamos de una manera benevolente. Y muchas veces aquí es donde el proceso de agradecimiento nos lleva a acomodar las experiencias de una manera más suave. Sé que no tengo a esta persona cerca de mí, pero agradezco que haya estado en mi vida.
En el proceso hay que dar tiempo al autoconocimiento e ir construyendo confianza. ¿A partir de qué? De ver qué es lo que me sirve. ¿Qué aspecto mío no conocía? Lo he realizado y me ayuda. ¿O qué aspecto no me ayuda y de plano lo borro del mapa porque nada más sirve para lastimarme más? Y este autoconocimiento, a final de cuentas, lo que me va a ir dando es una mayor fortaleza. Y una forma de, como lo he venido diciendo, de reinventarme a partir de la situación de crisis. Otro de los aspectos es confiar en las redes de apoyo. Yo soy psicóloga, soy terapeuta, pero muchas veces recomiendo a los consultantes una cuatoterapia. ¿Qué es la cuatoterapia? El estar con cuates, echar mano de los amigos, de ir a tomarse un café, a platicar, a tener ese cariño, a saber que la crisis no nos aventó al vacío, sino que hay una red sobre la que vamos a caer y hay que echar mano de esa red, porque en otro momento, cuando alguien más lo necesite, nosotros vamos a ser parte de esa red de apoyo. Entonces, en una situación de duelo y en el proceso, hay que confiar en esas redes de apoyo que se han construido a lo largo de la vida y hacer un entramado con momentos de compartir, momentos de estar y también momentos para estar a solas. Porque al estar a solas es como yo voy a asimilar la experiencia de dolor, la voy a acomodar y voy a crear nuevas narraciones acerca de mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué tanto me dolió? ¿Y cómo logré salir? O ir saliendo adelante de esa situación. Y eso, a final de cuentas, me da más herramientas para mi caja de herramientas. Aquí les cuento nada más una anécdota que siempre les cuento a mis alumnos porque se me hace lindísima. Un chiquito de 7, 8 añitos tenía y perdió a su abuelo, que era su compañero, su cómplice, era muchas cosas más allá de un abuelo. Y cuando muere este chiquito estaba muy enojado. Y en un principio la familia no dejaba mucho que pasara tiempo a solas. Y entonces parte de la intervención fue que él hizo un corbatín, de esos que se cuelgan en los carros, pero para la puerta de su recámara. Y entonces él lo diseñó, él puso el dibujo que él quiso y la frase que él quiso. Y la frase fue maravillosa porque decía algo así como: no se acerque, estoy como perro rabioso, estoy en duelo. Y entonces es un reflejo de cómo a veces en el duelo tenemos que abrazar a todas esas personas que están cerca, pero también tenemos que respetar el querer estar con nosotros mismos. Y finalmente, construir factores de resiliencia. ¿Cuáles son estos factores de resiliencia? El autoconocimiento, el conocimiento de las fortalezas que tenemos. Uno de los autores, por ejemplo, habla de 3 áreas que al interactuar nos ayudan a construir resiliencia. Y es el yo tengo, yo puedo y yo soy. Y en una situación de duelo, reconocer qué es lo que tenemos,
qué es lo que podemos hacer, nos define quiénes somos y nuestra forma de enfrentar una situación de pérdida. Otro de los factores de resiliencia es la fortaleza de la autoestima. A través de que yo me conozco y conozco cómo enfrento, cómo elaboro la pérdida, genero autoestima, porque yo puedo confiar en mí mismo. Y eso, ese conocimiento, también habría que irlo trabajando, y lo digo un poco en broma, pero es muy en serio. El conocernos también nos permite ver cómo llevarnos bien con nosotros mismos. Más vale que nos caigamos bien, porque somos la única persona con la que vamos a estar toda la vida, la única que tenemos asegurada. Entonces, hay que generar autoconfianza, autoestima, autoconocimiento para estar a gusto con nosotros mismos. Y eso se va a reflejar también en cómo nos relacionamos con el mundo externo y cómo después de una pérdida podemos retomar a esos otros que forman una parte importante de nuestra propia vida. Y por último, y no menos importante, el desarrollo de resiliencia nos lleva al buen humor. Y después de una pérdida, tenemos que ir trabajando para darnos permiso de volver a reír, volver a disfrutar y sobre todo volver a vivir. De ahí entonces, ¿qué es importante? Elaborar el duelo para poder transitarlo lo mejor posible, para evitar el dolor innecesario, para reconstruirnos, para fortalecer las redes sociales y para abrirnos a nuevas relaciones. Y creo que es un panorama muy general. Les comparto lo que han sacado muchas investigaciones, y en todas ellas lo que se recomienda es justamente el trabajo de duelo. ¿Cuándo se considera un duelo crónico? Cuando la persona no logra readaptarse a su vida. Más allá de un tiempo, es porque la persona no logra volver a conectar con su trabajo, con su familia, con sus amistades. Vamos a poner el ejemplo de viudez, y la persona puede quedar con este rol de viuda para toda la vida, ¿sí? En lugar de recuperarse como persona, como mujer, como trabajadora, como amiga, como familiar, es quedarse con ese velo de viudez, y eso es lo que define a la persona. No sé si con eso quedó un poquito más claro. Pero creo que no vale la pena perderse de la vida por lo que ya no se tiene. Hay que recordarlo, hay que abrazarlo, hay que acomodarlo y seguir disfrutando de lo que se puede seguir disfrutando. Pregunta por el duelo de suicidio. El duelo de suicidio es un duelo muy particular y en general requiere un trabajo muy particular de los dolientes, de los sobrevivientes. Se considera también de los duelos más complicados, ¿no?
y creo que a veces aquí mismo en el instituto hay algunas charlas sobre duelo por suicidio porque tiene especificaciones muy particulares. Porque además es una situación que desgraciadamente está estigmatizada. Entonces, creo que sí, ese es todo un tema. Y créanme que a mí me toca darlo en algunas de las clases y nada más voy viendo cómo todo el grupo se va apagando, apagando, apagando. Es un tema muy fuerte y la gente merece trabajarlo, elaborarlo y seguir viviendo sin que el suicidio sea parte central de su vida. Bueno, pues les agradezco muchísimo el que hayan venido.